Bueno, gracias, Javier, porque de verdad que aquel día no va a ser difícil olvidarse. Yo creo que se juntaron muchas condiciones, todos tenían ganas de que saliera adelante, pero todos tenían, yo creo que, miedo o vértigo al éxito, ¿no? Y al final, pues, ocurre que alguien tiene que tomar una decisión y provocarlo. Yo la verdad es que creo que estáis haciendo un trabajo en Tecnalia francamente interesante y a mí me enorgullece el haber sido el facilitador de ello. No fue fácil ese proceso y la verdad es que recordaremos todos los que estuvimos involucrados, ¿no? Buenos días a todos, señoras, señores. Es la tercera vez que vengo a este foro, una tribuna plural, abierta, y creo que después de la presentación que ha hecho Javier, sabrán que les voy a hablar sin rodeos de cómo veo la situación actual en los ámbitos que son de mi competencia. Creo que si algo ha caracterizado a nuestro equipo, al equipo del departamento, que llevamos 2 años y medio de legislatura trabajando juntos, es que nos hemos dedicado a buscar soluciones a todos los problemas que se nos han presentado. Yo creo que sí es una marca de lo que estamos haciendo, buscar soluciones. Nunca hemos rehuido nuestra responsabilidad. Hemos dado la cara, contando la verdad, contando con transparencia, incluso en alguna ocasión que la solución era imposible. Les vuelvo a recordar que el equipo del departamento que hoy me acompaña trabaja con ilusión en tiempos de crisis y con una voluntad firme de responder a las necesidades de los agentes de la economía vasca. A nadie se le escapa que las últimas novedades que llegan desde Europa y sobre todo de Grecia no favorecen a nadie. Explicaré la manera en la que estamos gestionando la política industrial vasca, la innovación, la tecnología, la política energética, el comercio y el turismo. Pero antes de hacerlo, permítame que nos felicitemos todos y felicite a ustedes, a los empresarios que durante todo este tiempo han resistido asesinatos, secuestros y amenazas de extorsión. Que les felicite y nos felicitemos por la derrota del terrorismo de ETA. Y también quiero recordar a un empresario en particular, como es Juan José Azurmendi, Juanjo, el presidente del SEA. Falleció esta misma semana. Fue un ejemplo de cómo se debe trabajar en favor de las empresas buscando siempre un consenso. La mejor manera de honrar su memoria es recordar cómo conseguía que el factor humano fuese un elemento importante dentro de las organizaciones. Un recuerdo para él. Desde que llegué al Gobierno me encontré con una situación difícil. Había una crisis mundial a la que no escapaban ni España ni Euskadi. Como saben, lo he dicho así de claro desde el primer día, nos toca administrar un momento en el que ha caído la recaudación y el consumo interno. Y nadie con un cierto conocimiento y prudencia se puede atrever a aventurar qué ocurrirá más allá de los próximos 6 meses. En nuestro departamento manejamos una serie de indicadores predictivos, nacionales e internacionales, que nos avanza con un máximo de medio año de antelación hacia dónde van los mercados en el ámbito internacional. Vivimos en un mercado global y todo lo que ocurre alrededor nos afecta. A través de los indicadores predictivos, lo que vemos en la zona euro no es muy esperanzador, pues las economías de Alemania, Francia e Italia, a partir de septiembre, parece que se estancan. El tercer trimestre, las tres han experimentado un crecimiento entre el 0,1 y 0,3, cuando venían de crecimientos superiores al 1,3. Sin embargo, para el cuarto trimestre los indicadores vaticinan también un estancamiento que no tiene visos de recuperarse al menos hasta enero del año que viene. España no se prevé que se comporte de una manera diferente. En el tercer trimestre la economía ha crecido entre el 0 y 0,1, pero desde el mes de septiembre está sufriendo un estancamiento. Diferente es la situación de Estados Unidos, que durante el segundo y tercer trimestre del año han crecido un 0,3 y para el cuarto se espera un crecimiento, aunque ligeramente inferior. Hoy mismo se ha rebajado la previsión de Estados Unidos, con un crecimiento anual de 1,6 y para el año que viene de 1,6 también. Todos los indicadores analizados muestran una mejoría de las expectativas de este país para los próximos 6 meses, Estados Unidos, lo que indica crecimiento para el primer trimestre del 2012. Y yendo al terreno más doméstico, les puedo decir que la semana pasada tuvimos el Observatorio de Coyuntura Industrial, un foro que agrupa a clústeres, preclúster y asociaciones, y que comparte sus resultados y expectativas para los próximos meses.
Nos reunimos cada semestre y la conclusión es clara. Aquellos sectores más internacionalizados e innovadores son los que mejor están resistiendo esta inestabilidad económica actual. Esta vez hemos comprobado cómo hay grandes diferencias entre unos y otros. Los hay como el aeronáutico, la energía, automoción o máquina herramienta, que están teniendo una evolución muy positiva, pero también los hay otros como la construcción siderúrgico o la construcción naval, que se encuentran en una situación negativa, por razones bien diferentes. La mayoría de las asociaciones reconocen la importancia y necesidad de dirigirse a mercados internacionales y exportar para resistir y poder crecer. No podemos olvidar que, según los indicadores, el comercio exterior de Euskadi ha crecido en los primeros meses de este 2011 un 15% más que respecto al año pasado, 2010, y que en el País Vasco exportó en julio productos por un valor de 2.213 millones de euros, la cifra registrada mayor de toda la serie histórica. Esta es la radiografía de un tejido empresarial, de nuestro tejido empresarial en estos momentos. Y tengo muy claras cuáles son las necesidades y, por tanto, cuáles serán las prioridades de nuestra política para el 2012. Ante todo, vamos a preservar lo esencial y apostar claramente por incentivar la economía. La semana pasada se aprobó el proyecto de presupuestos del Consejo de Gobierno y la próxima semana iré al Parlamento a detallar el proyecto de nuestro departamento. Pero les puedo anticipar que nos hemos fijado 3 ejes y actuaciones prioritarias: la internacionalización, la innovación tecnológica orientada al mercado y la financiación. Estas 3 prioridades están sin duda muy conectadas con los 3 ejes del plan de competitividad: economía abierta, economía innovadora, tecnológicamente avanzada e emprendedora, y una economía sostenible en lo medioambiental y en lo financiero. Este plan está vigente y es la guía de transformación competitiva de Euskadi y del departamento. El presupuesto de nuestro departamento será austero una vez más. Nos ajustamos el cinturón casi un 27%. Ahorraremos, como nunca lo ha hecho ningún otro gobierno, los gastos de funcionamiento. No puedo, por respeto al Parlamento, donde comparezco el próximo lunes, explicarles más detalles, pero sí les anticipo que hemos tenido que recortar mucho y que hemos apostado por las acciones que incentivan la economía. Nos interesan los programas competitivos, donde cada euro del sector público movilice capital privado. No nos olvidamos de seguir resistiendo a la crisis y tenemos muy claro el compromiso del Lehendakari con el empleo. Mantener y crear empleo está en la base de nuestra acción y nuestra apuesta por la actividad económica. No debemos olvidar que en la anterior crisis, en los años 90, el desempleo en Euskadi alcanzaba el 24,4% y que hoy, a pesar de esta crisis, estamos en menos de la mitad. Y no es por casualidad. Las estrategias resiste, compite y lidera algo tienen que ver. Hemos recortado el gasto corriente y sé que a muchos no les gustará, pero hay que elegir y lo hemos hecho. Vamos a reforzar de nuevo el capítulo de inversión. Pese a la crisis, nunca hemos dejado de crecer en este aspecto desde que estamos en el Gobierno. En concreto, les puedo avanzar que aumentaremos en 11 millones las inversiones, los capítulos de inversión, o lo que es lo mismo, un 3,9%. El objetivo es que nuestras empresas sean más competitivas y para ello es imprescindible la ecuación 3I+D, la internacionalización sumada a la I+D+I, que no solo no merma, sino que crecerá de forma considerable. La internacionalización es un pilar básico de nuestra economía. Todas las empresas vascas están internacionalizadas, aunque no lo sepan. En un momento en que los mercados europeos tienen unas perspectivas inciertas, en que los países emergentes siguen su marcha ascendente y que Estados Unidos parece que seguirá la línea de crecimiento débil pero garantizado, nuestras empresas deben apostar por buscar mercados con mayor potencial. En esta tarea saben que nos van a tener cerca. En los últimos años también hemos dedicado partidas importantes a proyectos de innovación, sobre todo a esa innovación tecnológica orientada al mercado, con objetivos concretos y medibles, apoyada en el desarrollo tecnológico y en el tejido industrial que ya tenemos. Les puedo decir que en estos últimos años de crisis hemos visto y apoyado proyectos de altísimo nivel, con una importante colaboración entre empresas, centros tecnológicos y universidades. Ese es el futuro y por eso la implicación de nuestro departamento va a ser total. Pero además hay una tercera necesidad que no vamos a dejar de atender. Existe un problema de financiación en muchas empresas que se han agudizado a raíz de la crisis financiera europea. En este aspecto llevamos 2 años haciendo esfuerzos importantes, aplicando herramientas nuevas como capital riesgo, avales de choque o el fondo de Carpen, o ayudando a reestructurar pasivos financieros. Seguiremos haciendo mientras haga falta. Seguiremos potenciando el capital riesgo en sus diferentes variables, con créditos participativos y también
capital riesgo tecnológico. Les puedo anticipar que vamos a introducir en el presupuesto del 2012 un nuevo fondo de capital riesgo para innovación tecnológica. La situación de cada empresa es particular. No hay sectores buenos o malos, o sectores de futuro y sectores maduros. No, hay empresas excepcionales, buenas, regulares y malas. Y cada una tiene sus propios problemas o necesidades. Nuestra obligación es atender a las empresas, acompañarlas, pero siempre teniendo en cuenta que nuestros recursos son finitos. Estamos liderando una manera de hacer la política industrial y la mayoría de las empresas lo está entendiendo. Ponemos un requisito fundamental: solo ayudamos al que se ayuda. No es un eslogan, es una cuestión de principios. Se trata de pedir a empresarios, directivos, trabajadores un requisito sencillo: que antes de acudir a la Administración, antes hayan aportado algo de su parte. Hay muchas maneras, la clave es el compromiso. Solo podemos ayudar y acompañar a quien quiera generar actividad y empleo y pone todo su empeño en ello. Hay empresas que, a pesar de haber hecho esfuerzos, se han encontrado con problemas de financiación y por eso pusimos en marcha la estrategia Resiste. Empezamos con estas medidas en 2009, cuando estábamos en plena recesión. Ahora la economía vasca está en índices de crecimiento. Crece poco, pero crece. Sin embargo, todavía hay compañías que necesitan este apoyo y por eso la seguimos prestando. Desde que se puso en marcha hemos ayudado a 121 grupos empresariales que abarcan un total de 667 sociedades. Hemos apoyado para que empresas que facturan un total de 9.400 millones de euros salgan adelante en un momento de apoyo de crisis financiera. En este tiempo se han reestructurado 4.614 millones de pasivos bancarios y gracias a la estrategia Resiste han podido negociar con entidades financieras y desahogar su situación crediticia. Hemos contribuido a que más de 40.000 personas mantengan en Euskadi su puesto de trabajo. Dentro de esta política hemos impulsado otras fórmulas, como la concesión de créditos participativos. Ya son 60,6 millones de euros los que hemos invertido. Y también hemos retomado los fondos públicos de capital riesgo, como Nequinchale, etc. Un dato. Desde 2002 hasta junio del 2009 se aprobaron operaciones por 52,5 millones. Y desde el segundo semestre del 2009 hasta la semana pasada, un importe superior a 91 millones. Es decir, en 2 años y medio de este Gobierno hemos aprobado casi el doble que en los 7 años y medio anteriores. Hemos buscado fórmulas nuevas, como lo fue en su día los avales de choque. Llegamos en 2009 al Gobierno y vimos que no se había utilizado ninguna fórmula para aprovechar el marco temporal abierto por la Unión Europea. Ideamos estos avales que se han comprobado que es una medida extraordinariamente eficaz. Incluso conseguimos que este año el Gobierno español también solicitara esta iniciativa. Desde el Gobierno informamos a la Comisión Europea y obtuvimos vía libre. Hemos evitado muchos problemas con ello. Y esta es la manera que entendemos de actuar. Mediante esta línea de avales que les comentaba, hemos concedido 171 millones de euros a 22 proyectos de empresas que tenían pedidos y carga de trabajo, pero les faltaba la financiación para afrontarla. En esta iniciativa nos han acompañado las diputaciones forales. Pero tenemos más instrumentos de apoyo a la financiación con las diputaciones forales y las cajas de ahorro. En concreto, la BBK ha sido la más activa. Y este es el caso de Carpe, que en esta legislatura se ha desatascado y en el que ya hemos aprobado 6 proyectos con 106 millones de inversión en total. Y tenemos en cartera otros 6 proyectos con 120 millones de presupuesto. Sabemos que las empresas pequeñas son a menudo las que más dificultades tienen para obtener financiación, de modo que existe abierta una línea que denominamos en su día Mini Resiste. Se han aprobado 650 solicitudes y se han aportado 3,3 millones de subvención. No estamos en condiciones de abandonar esta estrategia, porque todavía hay empresas que necesitan este apoyo para pasar estos momentos de dificultad. Pero eso no impide que debamos mantener el impulso a la competitividad de nuestro tejido empresarial. Esa es la base de futuro y por eso tenemos la estrategia Resiste, Compite. Como les decía antes, la innovación será uno de los 3 pilares de los presupuestos para el 2012, la innovación orientada hacia el mercado. Es decir, queremos que las empresas rentabilicen el conocimiento que pueden tener a su alcance. Nuestros programas de I+D apoyan el cambio tecnológico y van desde proyectos para renovar o mejorar productos, programa Hightech,
a proyectos estratégicos, programa Etorgai, que afrontan retos más ambiciosos. Déjenme que les dé un par de apuntes sobre este programa. Es exigente. El Etorgai es un programa exigente. Obliga a que la inversión empresarial en I+D supere los 4 millones de euros. Requiere una colaboración entre empresas, centros tecnológicos o universidades y necesita una continuidad de al menos 3 años. Desde 2008 se han aprobado 68 proyectos con casi 100 millones de euros de subvención, movilizando una inversión empresarial de 530 millones de euros. Aquí entran apuestas estratégicas en materias tan diversas como energía, manufacturing, las nanociencias, TICs, biociencias, electrónica, turismo, alimentación, comercio, etc. Solo este año, en 2011, tenemos 43 proyectos Etorgai en evaluación, que dibujan una inversión empresarial de 240 millones y que es el reflejo del interés y de la apuesta estratégica por la innovación de nuestras empresas líderes. Para que se hagan una idea, hemos pasado de los 20 millones de la convocatoria del 2008 hasta los 60 de la del 2010. Nuestra tercera estrategia la llamamos Lidera. Es un compromiso personal del Lehendakari para dar un salto cualitativo a nuestro tejido industrial y empresarial. Se asienta en la colaboración público-privada y en el potencial de algunos de nuestros sectores más avanzados. El año pasado les hablé de esta estrategia y desde entonces estos proyectos país, se van cumpliendo. En total son 6. Han oído hablar de todos y todos están planificados. Todos, antes del final de la legislatura, estarán en marcha como elementos tractores de la actividad y el bienestar. Son el vehículo eléctrico, las redes inteligentes, el gas natural, el acceso a Internet de nueva generación, el comercio electrónico y la industria de la ciencia. El vehículo eléctrico. Recordarán cómo allá por octubre del 2009 comenzamos a hablar de este proyecto. Como saben, tenemos 2 acuerdos. Uno con Mercedes para constituir la primera furgoneta eléctrica de serie en el mercado, en el que implicamos a centros tecnológicos y a los clústeres de automoción y energía. En febrero de este año ya salió la primera furgoneta fabricada en la planta de Mercedes en Vitoria. El otro acuerdo con Repsol ha permitido a Euskadi contar con una empresa, Ibil, líder en la red de recarga para vehículos eléctricos. Y no solo en Euskadi, sino que se han firmado distintos acuerdos con los fabricantes de coches para que vendan conjuntamente el vehículo y el poste de recarga a nivel nacional. En Euskadi este año habrá ya más de 100 postes. Este es un proyecto de largo recorrido. Si todas las marcas tienen ya su propio modelo eléctrico, es que tiene futuro. Y lo importante es que Euskadi fue uno de los primeros en llegar y que, a diferencia de otros lugares, tiene proyectos concretos con financiación específica público-privada. Y podemos decir que este esfuerzo se aprecia en el exterior. El Gobierno vasco está inmerso en el EV20, un grupo de 20 gobiernos regionales, ciudades y grandes compañías que están liderando el desarrollo del vehículo eléctrico a nivel mundial. Además, el Climate Group, un organismo donde 80 de las mayores empresas del mundo han unido sus fuerzas contra el cambio climático y a favor de la sostenibilidad, ha solicitado al Lehendakari que presida la Organización para Europa. Fue un acierto adelantarnos a un movimiento en que ahora se está incorporando otros. Nuestras empresas de automoción y de energía deben aprovechar esa ventaja. Hay que estar en el principio de los cambios tecnológicos. Hay quien dice que la venta de coches eléctricos va más despacio de lo previsto, pero nadie descarta su potencial futuro y que antes o después va a ser una realidad. El propio precio de los carburantes tradicionales va a hacer en breve más atractivo tener un coche eléctrico. En febrero pusimos en marcha otra de los proyectos, las redes inteligentes, las Smart Grids. Y lo pusimos desde el EVE. Fue un ambicioso proyecto. Las redes inteligentes de la mano de Iberdrola y también de la BBK, en otro ejemplo de colaboración público-privada. Esta iniciativa es otro reto para nuestras empresas en cuanto a desarrollo tecnológico e industrial. Y no solo para Iberdrola, sino para toda su red de proveedores, para la cadena de valor. Invertiremos 60 millones de euros en cambiar 230.000 contadores en Bilbao y Portugalete y en adaptar más de 1.100 centros de transformación, a los que se les incorporarán equipos electrónicos de vanguardia. Este proyecto está conectado con el vehículo eléctrico y permitirá a Euskadi ser más eficiente en el uso de la energía, permitiendo la integración de las energías renovables, la generación distribuida de electricidad y la gestión de la demanda. El tercero es el gas natural. El último proyecto país del que habrán oído hablar es el gas natural no convencional.
En los 2 próximos años invertiremos 100 millones de euros entre el EVE y 2 compañías estadounidenses para explorar unas reservas que se han localizado en Álava. Los trabajos de SESA, Sociedad Hidrocarburos de Euskadi, en los últimos años han dado indicios de que tenemos un volumen importante de gas, que de confirmarse podría garantizar el consumo de 60 años de nuestra comunidad, de Euskadi. La tecnología ha avanzado de manera que algo que era impensable solo apenas 5 años, en estos momentos representa una oportunidad para Euskadi que no podemos desaprovechar. Tenemos por delante un trabajo de 2 años para comprobar la viabilidad técnica, económica y medioambiental del proyecto. Es decir, las exploraciones nos permitirán conocer la cantidad exacta, si es viable y rentable explotarlo y los requisitos medioambientales que serán necesarios. Quiero dejar claras 2 cosas. La primera es que el proyecto saldrá adelante si cumple los requisitos técnicos, medioambientales y económicos. Las 3 condiciones son indispensables, como lo dije en el Parlamento el pasado viernes. Es nuestra obligación que así sea. Pero la segunda aclaración es que sería una irresponsabilidad por nuestra parte no explorar esta fuente de riqueza y bienestar para Euskadi. El acceso rápido a Internet. La banda ancha de nueva generación la queremos generalizar para que todos los ciudadanos tengan y puedan acceder a los contenidos y servicios digitales, especialmente aquellos básicos de carácter universal, como son salud, educación, comercio o el acceso a la información. Y por eso hemos planteado garantizar la cobertura universal de la banda ancha con velocidades de Internet que vayan aumentando gradualmente hasta los 30 megabytes por segundo. Y, por otro lado, desplegar las redes de acceso de nueva generación en una gran parte del País Vasco y hacer así posible conexiones ultrarrápidas por encima de los 100 megabytes por segundo. En breve tendrán más información sobre esta cuestión que el año que viene, que el próximo lunes explicaré en el Parlamento porque cuenta con una partida presupuestaria. El quinto proyecto, Lidera, es el comercio electrónico. La iniciativa tratará de convertir el comercio en un sector exportador y dinamizar la industria de las tecnologías de la información. Queremos arrastrar en esta iniciativa al comercio, a las empresas logísticas y a las empresas del sector de las TICs. Este proyecto, que nos ha llevado mucho tiempo a definir, está ya en camino y cuenta, como en el anterior, una partida presupuestaria para empezar el año que viene. Y el sexto es la industria de la ciencia. Va dirigida a potenciar el sector de grandes infraestructuras científicas que se desarrollan a nivel internacional. Estas instalaciones contienen equipos de muy alta tecnología, que además de constituir un mercado interesante por su volumen económico, son una oportunidad para traccionar el desarrollo tecnológico de nuestras empresas industriales. Iremos desgranando a lo largo de los próximos meses todas las medidas que van a acompañar a estos proyectos. Y en todas, la característica es la colaboración público-privada. Ya les he mencionado antes, en alguna ocasión, el viaje a Estados Unidos, pero quiero detenerme en él un momento porque creo que merece la pena, porque la experiencia fue francamente positiva. Fuimos un grupo de 90 personas, además de cámaras de comercio, clústeres, centros tecnológicos y el propio Gobierno, porque creemos que Estados Unidos representa una gran oportunidad. Antes les mencionaba las previsiones de crecimiento de este país. En este momento en que Europa parece frenarse, debemos acudir a aquellos mercados que tienen más demanda. No solo porque Estados Unidos es la primera potencia mundial, que también, o porque sea nuestro tercer mejor cliente. Debemos estar atentos a aquellos mercados y países que están en la senda de crecimiento más sostenida. Por eso, antes hemos acudido a Brasil, a China o a Emiratos Árabes. Y el año que viene iremos a India y a Turquía. Algunos de los que estáis aquí hoy nos habéis acompañado y habéis comprobado cómo se nos respeta. Hemos visitado algunas instituciones importantes que manejan los fondos y contratos cuantiosos. Recuerdo la jornada que mantuvimos en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Nos abrieron las puertas de par en par, porque fuimos no de una forma individual, sino como una marca de país. No hablo de identidad, hablo de compromiso, que es lo que estamos aportando la Administración y sobre todo ustedes, los empresarios y los trabajadores. Un compromiso para hacer las cosas bien. Euskadi demostró ser un territorio con grandes fortalezas en ámbitos como la innovación, la competitividad, las energías renovables, la sostenibilidad en las ciudades o la sanidad. Ya hay empresas trabajando con el BID.
Pero ahora se nos abre una ventana de oportunidad para otras empresas y sectores que están perfectamente preparados para trabajar en los proyectos a desarrollar en América Latina. Y también explicamos en la Universidad de Harvard el caso vasco de competitividad. Es un caso que se está estudiando allí y se sorprenderían de saber qué bien conocen nuestra posición y qué bien conocen la estrategia de Euskadi en este campo, de la cooperación. Nuestros clústeres son un caso de éxito por cómo se puede cooperar entre empresas de un mismo sector a la vez que se compite. En Harvard explicamos nuestra estrategia de especialización inteligente, que no es otra cosa que especializarnos en aquellos ámbitos donde somos fuertes. Lo estamos haciendo a través del plan de competitividad y de dos elementos claves: la cooperación entre empresas, los clústeres, y la colaboración público-privada. Y además detallamos cómo traducimos esa teoría en ejemplos concretos, como el vehículo eléctrico o las redes inteligentes. Dos ejemplos de proyectos interclúster. Y lejos de caer en la autocomplacencia, lo que debemos es trazar nuevos retos. Ya nos hemos marcado uno: la cooperación entre distintos sectores a través de un proyecto interclúster que ya lo tenemos en marcha. Podría seguir un buen rato mostrándoos el resultado de la misión empresarial, pero no me voy a extender. Solo quiero referirme a las empresas que allí están implantadas. Tenemos 60 y ojalá sean unas cuantas más pronto. Visitamos Progénica, todo un ejemplo de dinamismo, Ingeteam y Gamesa. Quienes estuvimos allí en Pensilvania vimos el ejemplo de cómo una zona donde estuvo ubicada una acería en declive se ha acabado convirtiendo en un lugar de oportunidad, en una nueva planta productiva vinculada a las energías renovables, Gamesa. Allí comprendí por qué el presidente Obama ha visitado ya en 2 ocasiones esta planta de Gamesa. Aquello ocurre en Pensilvania, pero perfectamente se puede extrapolar a Sestao. Nosotros también debemos seguir siendo capaces de reinventarnos, de atraer inversiones y talento. Lo hicimos en el pasado, y el secreto no es recurrir a la economía especulativa. En Euskadi ni siquiera necesitamos lo que muchos llaman un cambio de modelo productivo. Lo que necesitamos es reforzar nuestras fortalezas. La industria es nuestro gran potencial, el que nos ha permitido alcanzar los niveles de riqueza y bienestar que tenemos. El que seamos la comunidad española con menos índice de paro, la mitad de la media española. Por eso, no es casual que en Europa hayan elegido al Gobierno vasco, al Lehendakari, para marcar el criterio de hacia dónde debe ir la nueva política industrial comunitaria. El pasado 11 de noviembre, el Lehendakari presentó ante el Comité de las Regiones el dictamen que marcará el camino a la Comisión Europea. En él se basarán las futuras directrices de la Unión Europea que determinen qué tipo de políticas se apoyarán. Y el dictamen fue aprobado por unanimidad. Hay una conclusión que no es del Gobierno vasco, sino de la propia Comisión Europea, y que la asumimos por completo. Y es que, y cito textualmente, Europa necesita a la industria. En su comunicación sobre este asunto, la Comisión relata lo siguiente, textualmente: Europa necesita la industria más que nunca, y la industria necesita a Europa. El mercado único, con más de 500 millones de consumidores, 220 millones de trabajadores y 20 millones de empresas, constituye un instrumento clave para lograr una Europa industrial que sea competitiva. 1 de cada 4 empleos en el sector privado de la Unión Europea es en la industria manufacturera y al menos 1 de cada 4 empleos, otro, está relacionado con los servicios vinculados que dependen de la industria como proveedores o clientes. El 80% de toda actividad de investigación y desarrollo del sector privado tiene lugar en la industria, que es el motor de innovación que ofrece soluciones a los retos que se enfrentan nuestras sociedades. Y también asegura que los países y regiones que más invierten en innovación son los que han resistido mejor a la crisis. Como saben, en el último indicador de innovación, el IU, Euskadi ha ido creciendo. Bajó del año 2006 al 7, se mantuvo en del 7 al 8, subió en el 9 y en el 10 creció. Esperamos seguir manteniendo esta tendencia. Este es el modelo que defendemos desde el Gobierno vasco, que está claramente definido en el Plan de Competitividad. Plan que se aprobó el año pasado y que es nuestro libro de ruta para conseguir que las empresas sean aún más competitivas. Persigue 3 ejes básicos, como les he mencionado antes.
Es nuestra estrategia de especialización inteligente y así lo hemos contado en Europa. Una economía abierta, una economía innovadora, tecnológicamente avanzada e emprendedora y una economía sostenible, tanto en lo medioambiental como en lo económico. Estamos convencidos de que este es el camino. Como decía antes, es lo que se denomina una estrategia de especialización inteligente, en la que hemos depositado una enorme cantidad de recursos, tanto del sector público como privado, con un total de 1.200 millones de euros en 4 años. El plan pretende abrir a nuestras empresas hacia los mercados internacionales, pero también atraer inversiones de fuera. Busca reforzar la innovación y la excelencia de nuestras empresas y, sobre todo, las pymes, que son el principal sustento de nuestra economía. Pero, además de las empresas que ya tenemos, debemos hacer un esfuerzo especial para potenciar la creación de nuevos proyectos empresariales capaces de generar riqueza y empleo. Es decir, debemos potenciar el emprendimiento. Estamos buscando fórmulas para ser más efectivos en este cometido. Y no siempre se resuelve mediante la aportación de más fondos, sino de ser más audaces, de coordinarnos mejor. Este país se ha construido sobre el esfuerzo y la iniciativa de miles de pequeños empresarios que un día decidieron empezar de cero y liderar un sueño singular y competitivo. La sostenibilidad es otro concepto importante, no solo en lo medioambiental, que también en lo económico. La sostenibilidad es una oportunidad para nuestras empresas y nuestras consultoras. Somos un ejemplo en tener ciudades amables y sostenibles, un ejemplo de que perfectamente podemos exportar y trasladar nuestro saber hacer a otros países donde existe demanda en esta materia. Y, por supuesto, también sostenibilidad en lo medioambiental. En este sentido, bajo el paraguas del Plan de Competitividad, tenemos otros planes y estrategias que marcan el futuro de la economía. En las próximas semanas llevaremos a aprobación del Consejo de Gobierno la nueva Estrategia Energética Euskadi 2020, que se sustenta sobre 3 principios básicos: ahorro y eficiencia energética, apoyo de las energías renovables y el gas como energía de transición y la potenciación de nuestro sector industrial vinculado a la energía. Tenemos unas empresas líderes en este sector, que a su vez arrastran a una gran cantidad de pymes en este ámbito. Debemos abonar el terreno para propiciar su desarrollo tecnológico, su internacionalización y conseguir que las 350 empresas de este sector que tenemos en Euskadi, con más de 68.000 empleos, de ellos 24.000 en Euskadi, sigan siendo una referencia. Y también en breve llevaremos a aprobación del Gobierno el Plan Euskadi Sociedad de la Información y el Plan de Ciencia y Tecnología. El primero es nuestra responsabilidad directa y el segundo depende del Lehendakari, que tendrá una gran repercusión principal en nuestra área de responsabilidad. Aunque su carácter ambicioso lleva a agrupar la acción de todo el Gobierno frente a los planes anteriores, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación se llevará el mes próximo, al Consejo Vasco de Ciencia y Tecnología e Innovación, como comenté ya la semana pasada en el Parlamento. Otro plan que tenemos en marcha, al amparo del Plan de Competitividad, es la adaptación del comercio vasco. Hicimos el año pasado un diagnóstico de la situación y pusimos en marcha una serie de medidas para apoyar a un sector que supone el 11% de nuestro PIB. Al igual que ocurre en sectores industriales, hace años hemos hecho hincapié en trasladar al comercio la cultura de la excelencia. Hemos sido la primera comunidad en poner en marcha el programa Comercio Excelente, con nuevas certificaciones de calidad que mejoran la competitividad del sector, la mayoría pymes y micropymes. Es un primer paso que ya se han dado casi 400 empresas vascas y que quieren aplicarlo en otras comunidades. Además, somos conscientes de que el comercio es uno de los sectores que más necesita el apoyo de la financiación. Desde el Departamento respaldamos acuerdos como los que se han conocido estos días entre sociedades de garantía recíproca y las asociaciones de comerciantes. También tenemos 2 programas en marcha que inciden en la financiación: el apoyo a la financiación y el apoyo a la modernización de equipamientos comerciales, más conocido como el Renove Comercio. Este último ha tenido un gran éxito porque nuestro apoyo ha apalancado la inversión privada de las empresas y seguimos aumentando su cuantía. Exactamente en el mismo sentido está orientado el programa de modernización de establecimientos turísticos. También lo vamos a potenciar para que el sector del turismo siga mejorando su competitividad. Este año hemos presentado el Plan de Competitividad e Innovación del Turismo Vasco, que está imbricado en el Plan de Competitividad. Y este ha sido otro paso más en los profundos cambios que se han acometido desde nuestro departamento.
No tengo que descubrirles los logros que se están consiguiendo en turismo porque los conocen perfectamente. Se lleva más de 27 meses de crecimiento desde julio del 2009 y aquí nadie ha regalado nada. En estos años se ha trabajado bien la promoción a través del plan de marketing, con unas nuevas formas de vender Euskadi, que han atraído tanto al turismo nacional como al extranjero. Este año volveremos a registrar un tope histórico, estoy seguro. A partir de ahora no me cabe duda que tendremos más fácil y mejor acceso a algunos mercados emisores de turistas y desde fuera nos verán con mejores ojos. Porque no me quiero olvidar de que el plan de competitividad contiene otro elemento importante, los valores. Porque Euskadi puede ser y es referente en muchas cosas, en innovación, en calidad, en sostenibilidad, pero también en valores. En este sentido quiero hacer referencia a un factor de no competitividad que aparece mencionado en el citado plan. Y es la violencia, es el terrorismo, un elemento que tendrá que borrarse para siempre. Asesinatos, secuestros y extorsiones de ETA que han sufrido nuestra ciudadanía y también los empresarios han dejado una huella en Euskadi que nunca se podrá reparar. Tampoco olvidar, no es el momento de reconstruir la historia. Pero sí se abre ahora un nuevo tiempo en el que la convivencia debe ser la protagonista. Y, por supuesto, podemos centrar todos nuestros esfuerzos en hacer de este país un lugar más próspero sin la sombra de esa amenaza. Es el momento de potenciar la marca Euskadi, la marca Basque Country. Es el momento del compromiso. En esta tarea, ya termino, hago propios los compromisos adquiridos por el Lehendakari en el Pleno de Política General, sobre todo los que tienen que ver con mi departamento, con el compromiso con el empleo y con la economía vasca. Como les decía al principio, seguiremos realizando un análisis realista de la situación. Seguiremos buscando soluciones en nuestro tejido empresarial, haciendo más con menos y trabajando por aumentar la actividad, la riqueza y el bienestar. Y seguiremos trabajando para ayudar a la empresa y, si es necesario, hacerles trajes a medida. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, consejero. Pasamos, si le parece, al coloquio directamente. Hay bastantes preguntas, ya se lo anticipo. Por empezar por algo muy actual, todas las estrategias que desarrolla cualquier gobierno o un departamento como el que usted dirige, ¿no generan al final un poco de frustración ver que al final todo esto salta por los aires por algo que pasa en Grecia? Bueno, lo primero que me gustaría dejar claro es que el pesimismo es el único sentimiento humano que no vale para nada. Por lo tanto, a partir de esto, nosotros tenemos que seguir trabajando. Cuando estábamos en Nueva York el viernes haciendo la presentación de turismo, la gala de presentación del turismo y las jornadas de trabajo con los operadores neoyorquinos, alguien me preguntó si estábamos contentos. Sí, estamos alegres, sí, pero ahí fuera está la competencia y es la única que no duerme nunca. Por lo tanto, los planes no saltan por los aires. En las empresas, como en los gobiernos, como en la administración, los planes se hacen para lo que se piensa, se pone en marcha. Si el resultado no es el esperado o si es el esperado, se comprueba y se corrige. Y se vuelve a actuar. Por lo tanto, no merece la pena. No merece la pena deprimirse y, desde luego, creo firmemente que hay que seguir haciendo. Pues por seguir con temas de actualidad, le preguntan también cómo valora el último dato de desempleo que dio a conocer la EPA la semana pasada, con una ligera subida en Euskadi. La EPA, el PRA, todos los factores, todos los datos que estamos recibiendo están indicando que el paro se resiste a bajar. Pero también he dicho una cosa, se nos olvida enseguida. El año 93, en plena crisis, estábamos aquí, estábamos en el sector industrial, estábamos en plena segunda reconversión, estábamos en un 24%. Estábamos en un 24%. Y no voy a hablar del año 80. Y estábamos en indicadores de paro juvenil que duplicaban la media actual. Eso no quita para que todas las actuaciones que estemos llevando a cabo tengan como objetivo final que
o bien no se destruya el empleo, o bien si se destruye la actividad sea en parte y no total. Eso es lo que he querido decir con la estrategia Resiste. O bien lancemos a nuestras empresas al exterior para que se multilocalicen, porque está demostrado, y los informes, recientemente el Grupo Mondragón publicó un informe en el que en el Alto Deva el paro no llegaba al 3%. Y todos conocemos la multilocalización que tiene ese grupo y concretamente en esa zona. Es decir, tenemos un paro que se resiste a bajar, pero nos tenemos que resistir a que la actividad se mantenga, a que la actividad industrial se mantenga. Tenemos que competir con los que están fuera y para ello tenemos que salir y dirigirnos a mercados como los que hemos mencionado antes, porque el mundo está creciendo. Hay que ir a aquellos mercados en los que está creciendo y hay que ganar la batalla allí fuera. Se suele decir que hacen falta, una de las cosas que es necesaria para superar la actual situación de crisis es incrementar el número de emprendedores. Usted, de alguna manera, en su intervención ha aludido a ello. La pregunta que le traslado es, ¿qué se está haciendo para que esto ocurra, para que haya más emprendedores? Porque las encuestas que se hacen entre los estudiantes de la universidad, por ejemplo, dan un perfil poco esperanzador en ese aspecto. Bueno, incrementar el número de emprendedores no es una variable relacionada con la crisis, es algo que hay que fomentar permanentemente. Tenemos que fomentar la cultura del riesgo. Por decirles una forma de entender el riesgo. En Estados Unidos, en la cultura sajona, en lugar de llamarle capital riesgo, le llaman capital ventura, joint venture capital. No preocupa el fracaso. A nadie se estigmatiza por el hecho de que haya fracasado en un proyecto. Puede continuar. La cultura emprendedora es algo que se debe potenciar independientemente de que haya crisis o no. Pero también quiero decir una cosa. Cuando hablaba de especialización inteligente, es hacer bien lo que sabemos hacer. Nosotros sabemos hacer muy bien la manufactura. Somos muy buenos en empresas que se llamaron en su momento de una manera despectiva sectores maduros. Somos muy buenos, por lo tanto, y esas son las empresas que generan empleo hoy. Las empresas que se emprenden serán empresas que generen empleo en el futuro. Por eso son dos variables que deben ir en paralelo. Creo que hay que potenciar, hay que resistir, hay que mantener la actividad al máximo apoyando el sector, los sectores de los que sabemos hacer, y hay que crear, cultivar la cultura emprendedora. Ya pasando a temas específicamente relacionados con su departamento, le preguntan si dentro de ese replanteamiento del comercio que usted ha mencionado, ¿ha llegado o no el momento de ir a la desregulación de los horarios y incluso de las licencias? Pues mire, ese fue un planteamiento que nos hicimos nada más llegar al Gobierno. Hablamos con los distintos agentes, empresas de grandes superficies, pequeñas, asociaciones, y yo creo que ya lo expresé en otro caso. Veíamos que la normativa es de apertura libre para comercios por debajo de los 150 metros cuadrados. En Madrid recientemente era hasta 300 y ahora lo han subido a 700. Pero era libre y tampoco se abre. Que las grandes superficies tenían la posibilidad regulada de abrir 8 fines de semana. En otras comunidades, 22. Y, sin embargo, no las abren. Y preguntando a las grandes superficies por qué no lo hacían, uno de ellos me dijo, entre nosotros creemos que esto, desde el punto de vista empresarial, no nos va a generar ningún beneficio. No se va a vender más. Y hemos tenido que optar entre empleados y clientes. Y nuestra decisión ha sido libremente optar por los empleados. Y decidimos no abrir. Pues esa es la libertad de apertura. También relacionado con su departamento hay dos preguntas directamente específicas sobre la industria naval. La primera plantea que usted ha señalado que puntúa en negativo y le preguntan que dónde deja eso a la naval de Sestao, con un nuevo ERE quizás. Y la otra pregunta relacionada con el sector naval
Le preguntan también qué pasa con los astilleros tras rechazar la Comisión Europea el modelo transitorio propuesto por los astilleros españoles. Bueno, respecto a la primera pregunta la voy a responder en la segunda. Yo comprendo que todo el mundo me pregunta sobre la naval de Sestao, pero yo creo que en este momento el problema no está en ese centro, en esa empresa. Creo que el problema está en todo el sector naval español. Ha habido una denuncia de varios países contra España por, en su entender, la utilización fraudulenta de lo que se llama el tax lease. Ese es un sistema fiscal que lo que permite son ventajas fiscales que, a entender de la Comisión, está bajo un expediente abierto. En este momento lo que se está haciendo es el desarrollo de un nuevo sistema que pueda ser aprobado por la Comisión Europea. Y digo se está porque recientemente tanto el sector de pequeños y medianos astilleros, Primar, como yo mismo hemos estado en contacto para que se desarrolle un compromiso de que en los próximos meses se presente un documento que esté basado en un sistema que ya tiene antecedentes que va a ser aprobado. Se puede hacer y de esa manera se puede solventar esa situación. De lo contrario, el sector naval español entero está en peligro de extinción. Pero yo confío en que el sentido común haga que este paso se dé antes que tarde. Hay varias preguntas relacionadas con el tema de las ayudas económicas para innovaciones. Innovaciones. Le preguntan en concreto qué hay que hacer cuando se reciben peticiones de ayuda económica para innovaciones de primera creación y presentación, y también le plantean si se puede admitir que un invento industrial es una innovación a estudiar y a apoyar. En eso me tengo que remitir a los programas que tenemos en el departamento. Pero yo lo que creo es que cualquier idea, cualquier, llamémosle, invento, que innovación e invento son cosas diferentes, porque la innovación es cuando ya llega al mercado y alguien lo compra. Cualquier idea, cualquier proyecto, cualquier intento, por muy alocado que sea, en esa fase embrionaria hay que apoyar. Y hay que apoyar en una fase precomercial, y hay que apoyar en un desarrollo, porque su apoyo no tiene un gran coste. Lo que no se puede hacer es un proyecto industrial basado en una idea nueva y novedosa con una gran inversión en capital. Tiene sus etapas. La primera etapa es la de investigación, para eso tiene la de desarrollo, en esa hay que apoyar, para eso tiene los canales de información y financiación y posteriormente tiene que tener claro que tiene una orientación al mercado. Si no tiene una orientación al mercado, si el mercado no te lo va a comprar, déjalo, que estás para otro momento. También le preguntan si puede concretar la partida económica que tendrá el nuevo Fondo de Capital Riesgo para Innovación. Pues sí puedo, pero no lo voy a hacer, porque como les he dicho antes, lo que sí vamos a hacer, vamos a mantener el que teníamos antes y vamos a crear ese nuevo fondo. Y no lo voy a hacer por respeto al Parlamento, porque lo voy a hacer el lunes y lo voy a hacer público allí. Aunque supongo que si alguien ha entrado en los presupuestos que están enviados al Parlamento lo podrá ver en el capítulo 8 como un fondo de innovación tecnológica. También relacionado con su departamento directamente, ha hablado usted del turismo y casi usted lo ha mencionado, pero yo le traslado la pregunta. La pregunta es que ahora que el escenario de paz mejorará el perfil y los balances del turismo, ¿hasta qué punto mejorará su influencia y su peso en la economía vasca? ¿Cuál es el límite o el objetivo que se podría marcar? Bueno, voy a decir algo que no me dejan decir los responsables de turismo, pero que siempre lo digo. Nosotros aspiramos a que un 10% de todos los turistas que vengan a España vengan a Euskadi. Y si hacemos números, vienen más de 50 millones, serían 5, es más del doble de lo que tenemos ahora. He dicho que aspiro. Ese sería el límite. Bien. Hay ahora dos preguntas relacionadas con el tema fiscal, con el tema tributario.
La primera se refiere, se puede imaginar, a la posibilidad de que los 3 territorios de Euskadi acaben con fiscalidades diferentes. ¿Qué repercusión puede tener eso en el mundo productivo, en el mundo empresarial? Esa sería la primera. Y la siguiente, bueno, casi se la planteo después porque son un poco distintas, aunque tengan que ver con los impuestos. Hombre, yo creo que todo el mundo marca sus posiciones, dice lo que opina. Aquí hay un representante de la Diputación de Álava, el máximo representante, pero yo creo que es conveniente que haya armonización fiscal. Y como es conveniente, estoy casi seguro de que terminaremos por verla. Y es conveniente porque, de lo contrario, esas fórmulas complejísimas que se hicieron para hacer los repartos y para hacer los trasvases entre una y otra en función de sus recaudaciones pueden dar lugar a muchas sorpresas, que es que quien ha recaudado tenga que recibir dinero de alguien que no ha recaudado. Como eso lo viví en el año 2010 en el Consejo Vasco de Finanzas, yo personalmente creo que a nada que hagamos un ejercicio de matemáticas, yo no estoy hablando de responsabilidad, que eso espero que también, a nada que hagamos un ejercicio como ese y se vean las consecuencias, el resultado será que haya armonización. Porque el sistema está preparado para que haya armonización. En cuanto no la hay, se desmonta entero y empiezan a aparecer problemas de trasvases y de compensaciones. Algunos empresarios, le decía que había otra relacionada con los impuestos. Algunos empresarios están proponiendo aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos y aligerarla sobre las empresas. ¿Le parece justo? Me parece que si se piensa eso no se debe decir, por lo menos. Me parece que la tributación fiscal tiene que ser progresiva y así está definida en sentido horizontal y en sentido vertical. Pero también he dicho que me parece que debe haber un equilibrio entre gastos y ingresos. Que primero hay que reducir los gastos, que primero hay que apretarse el cinturón. Pero en caso de que no se llegue, obviamente hay que compensar con los ingresos. Y hay que compensar con los ingresos de varias maneras. Y una de ellas es tener claro que las empresas son las que crean el empleo, que son las que crean la actividad, que son las que generan riqueza y que esa es la que revierte al sistema. Por lo tanto, cuidado, hay que promocionar la actividad y hay que promover la actividad vía la financiación, hay que promover la actividad vía proyectos de I+D, hay que promover la actividad de muchas maneras. Y en cuanto a la presión sobre los ciudadanos, pues hombre, a nadie nos gusta que nos suban los impuestos, pero desde luego lo que tenemos que tener claro es que si el nivel de ingresos no es suficiente, todos tendremos que pagar algo más. La última pregunta que le traslado, y además estamos ya llegando al límite de tiempo, se refiere a la competitividad, en un doble sentido. La competitividad es un factor necesario que siempre hay que mejorar y que incrementar, y la primera cosa que le plantean es qué realmente hace falta para dar ese salto de competitividad que muchas veces se dice que es necesario. Y la segunda parte de la pregunta es el modelo laboral, ¿cuánto pesa en ese grado o no grado de competitividad? Bueno, que la competitividad hay que mejorar es obvio, y que la competitividad es un factor que depende de la propia empresa y del mercado en el que se mueve es clarísimo. Que uno de los factores de competitividad es la propia productividad interna de la empresa, a base de mejora de procesos, también. Pero existen también factores, además de los recursos humanos y el coste laboral. Además de él, existen otros factores, como son los costes de energía, como es la inflación. Son factores que hay que manejar. Respecto a los costes laborales. Los costes laborales son, en cada empresa, tienen un peso distinto. Hay que tener en cuenta eso. Y, sobre todo, los costes laborales hay que ser lo suficientemente razonable
para que el factor humano que tenemos en empresas como las que tenemos, que son especializadas, que son empresas de base industrial principalmente, las masivas en contratación. Estas empresas, el factor humano es clave, es un factor de competitividad. Por lo tanto, hay que encontrar un equilibrio entre el coste y el rendimiento. Yo creo que también, y lo hemos visto recientemente en algunos casos, tenemos que tener un equilibrio entre lo que es el rendimiento a los accionistas y el rendimiento a los empleados. Y ocurre más de una vez que los accionistas secuestran a los directivos con los bonos para hacer que el rendimiento sea mayor. Aquellas empresas con vocación industrial, como las que tenemos en Euskadi, aquellas empresas que creen en el proyecto, si los rendimientos no van destinados a la inversión y al factor humano, tienen un problema de largo plazo. Por lo tanto, cuidado, porque tenemos un sistema, como es el sistema industrial, donde las habilidades, las skills que tienen los trabajadores son necesarias. Y la prueba está que los empresarios lo han hecho, porque es la única zona de toda España donde el ERE de suspensión, no el ERE de extinción, se ha utilizado de una manera masiva. Cuando no ha habido trabajo, se ha utilizado el ERE, es una forma de flexibilidad, y cuando ha habido trabajo, esas personas estaban vinculadas a las empresas. Euskadi, si se entra en Internet y se pregunta por Euskadi, la palabra ERE aparecerá como la más alta de todo Euskadi, de todo España. Eso es un factor positivo. Los empresarios saben que es un factor de competitividad, el factor humano. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una flexibilidad, pero tiene que haber un equilibrio en coste y en flexibilidad. El otro día un empresario catalán me decía que hasta que los políticos no pongamos el despido libre, que esto no va a funcionar. Y le dije, pues no, yo creo que estás equivocado, porque es más útil hablar de una flexibilidad en la organización de los procesos, flexibilidad interna en movimientos internos. Es más fácil hablar de resultados, de compartir y enseñar a los trabajadores cuáles son los resultados. Es más fácil hablar de flexibilidad en cuanto a volumen de jornada anual, y cuando hay trabajo se trabaja y cuando no hay trabajo se descansa. Es más fácil hablar de eso y además es más útil. Y como yo creo más en esto que en lo otro, pues a mí no me vas a ver en esa. Muy bien, le decía que era la última y lo era. Quiero agradecer en nombre de Nueva Economía Forum a Javier Ormazábal su presentación del acto y del ponente, y al consejero Bernabé Unda, por supuesto, su nueva comparecencia en esta tribuna. No era la primera, decía yo al principio, deseamos que no sea la última. Y a todos ustedes también les agradezco su presencia esta mañana aquí y les convoco a los nuevos actos que tiene programados esta tribuna en los próximos días. Muchas gracias y buenos días.